A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos, nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí. Estamos del lado del campeón. Vamos. Maravilloso. Amén, que el Señor los bendiga. Estamos ya empezando este programa de Lumbrera a nuestro caminar, esperando en el Señor que todo salga muy bien. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. También gusto en saludarles también en este nuevo capítulo, nuevo programa de Lumbrera a nuestro caminar, todos los sábados desde las 22 horas. Y ya culminando este año 2020 con nuestro último capítulo, el capítulo número 30, que hemos estado ya entregando todo esto para la gloria del Señor, ya que estamos con algunos proyectos también de remodelación de nuestra oficina también, junto también con algunos espacios también de la iglesia que hay que también aprovechar, y obviamente también para poder tomar todas las energías y también todas nuestras fuerzas también dadas por el Señor para el 2021 poder continuar también con estos capítulos de los días sábados a las 22 horas para poder también salir a ustedes, proclamar también de bendición en estos temas que edifican no tan solo desde un punto de vista cultural, sino que además también espiritual, que eso es lo que nosotros buscamos, de lo que profesamos también esta linda, en este caso, caminar, que es el Evangelio de amor y de gracia de parte del Señor. Así que, como siempre, los dejamos invitados también a que nos puedan contactar en nuestras redes sociales, por medio de nuestra red social de Facebook, como también de YouTube. Lo pueden buscar ahí como Casa de Oración Aposento Alto. Y bueno, vamos a estar también, si Dios quiere, permitiéndonos también ir viendo también algunos otros alcances también en este 2021, y agradecidos también infinitamente del Señor, ya que nos ha permitido también llegar en 30 distintas ocasiones, es decir, 30 capítulos también de Lumbrera a nuestro caminar, que han sido de tremenda bendición. Han sido bendición para mi familia, para amigos en general. Lo podríamos también hablar también de nuestros propios hermanos en la fe. Así que un gran saludo a todos también, a los que se unen, y que esperando también que este último capítulo también de este año 2020 sea de mucha bendición y edificación espiritual. Saludos también a Santiago, San Fernando, a Chimbarongo, a todos nuestros sectores también aledaños y amigos también en la fe, pastores, hermanos, también siervos del Señor que siempre se conectan y que nos están mandando un saludo. Y hoy día invitarlos también a que podamos también analizar un tema que está, podríamos decir, en boga, pero también es importante desde la esfera bíblica, de cómo el Señor también nos advierte de este tipo de situaciones, cómo legalizar lo peor. En realidad es una pregunta, no es una afirmación, porque obviamente de lo que nosotros vamos a analizar aquí es cómo esto de alguna u otra manera ha ido avanzando, y muchas de estas tácticas políticas que se han dado también a nivel ideológico han impulsado también a ver este punto de vista no tan solo tan indiferente, quizás un poquitito más de profundidad, y es importante que podamos también ser edificados primero por lo que dice la palabra, y segundo también por todo lo que en distintas universidades o escuelas del saber han proliferado también en este aspecto. Así que vamos a invitarlos también para que se puedan también ustedes conectar, y obviamente que sea de mucha edificación, y como ya lo decimos, que sea para ustedes, para su familia, y vamos también a estar orando también al Señor, y que todo esto sea siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que como siempre los dejamos invitados de una linda alabanza,
Lo voy a dejar acá con una alabanza de nuestro himnario. La alabanza 311. Oh amor de Dios, así, interpretada por el coro de la Iglesia Metodista Pentecostal de la localidad de Mulchen, ahí más al sur, mucho más al sur de acá. Así que esperamos también en el Señor que usted se pueda edificar. Son alabanzas hermosas, son alabanzas de nuestros himnarios también. Así que, como tal, mis queridos hermanos, esperamos que sea de mucha bendición para usted. Que el Señor los bendiga, y le dejo con esta hermosa alabanza, y a la vuelta vamos a ir de lleno también a este tremendo tema, pero no menos importante, que es cómo legalizar lo peor, desde una esfera bíblica, de una esfera que a nosotros también nos preocupa, desde acá, de su programa Lumbrera Nuestro Caminar. Amén. Que el Señor les bendiga. Tú eres para mí, tú eres para mí, maravilloso, poderoso, tú eres para mí.
hermosa alabanza interpretada también por la Iglesia Metodista Pentecostal, su coro allá de la localidad de Mulchen, Oh amor de Dios, porque es un amor tan grande que no hay nadie que se pueda comparar al amor de Cristo. Y eso es lo que hoy día como iglesia en el Señor proclamamos, y nos bendicen estas hermosas alabanzas porque hablan mucho también de lo que ofrece el Señor y de lo que hoy día el mundo ha tratado durante toda la historia de rechazar. Que no sea usted, que no sea yo, o que no sea alguien que en definitiva en su mente se pase por rechazar el amor del Señor, ya que el amor del Señor es tan grande y tan maravilloso que transforma las vidas. Por eso es importante esto, velar que lo que hagamos para Él, o lo que hagamos para poder agradar ante su presencia, sea también de un testimonio y un reflejo también de lo que Él busca de nosotros por medio de su palabra. Creerle a la palabra de Dios es un fiel reflejo también del amor de Dios que profesamos por medio de lo que por gracia inmerecidamente Él nos dio a nosotros, que se llama la salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, como siempre lo invitamos, vamos a ir de lleno también al tema de hoy, que es tan relevante, cómo poder legalizar lo peor. Es parte también de este capítulo número 30 y nuestro último de esta temporada del año 2020. Y esperamos también en el Señor que el Señor nos vaya dando de su gracia. Amén. Así que yo espero que usted, donde quiera que esté, me pueda acompañar a buscar también el texto base que vamos a tomar también como referencia de lo que por medio de su palabra nos establece. Y lo voy a invitar que usted pueda buscar ahí, donde quiera que esté, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y como tenemos nosotros por costumbre, y una buena costumbre, amén, en el Señor, le voy a invitar también a que usted lo pueda ver en pantalla y que pueda también junto a nosotros poder guiarnos la lectura y reverentemente poder estar también leyendo lo que dice su palabra. Amén. Lo voy a invitar aquí, mi querido hermano, para que podamos ver en este caso el texto base tenemos como referencia de la palabra del Señor. Amén. Bien, si usted lo ha encontrado o también puede leerlo ahí desde la pantalla, le vamos a dar lectura como tenemos también ordenado, y esto lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, bendito sea el Señor, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, mis queridos hermanos, evita, dice Pablo acá en esta epístola de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Amén. Bien, mis queridos hermanos, me gustaría que usted me pudiese acompañar reverentemente en esta hora, poder elevar una oración para que el Espíritu Santo del Señor y también su gracia pueda también guiarnos en esta hora, porque sin ella nada podemos hacer. Amén. Así que reverentemente le pido que usted cierre sus ojos donde quiera que esté y podamos también elevar en esta hora una oración al Señor. Señor Jesús, gracias Padre por esta hora que tú nos brindas para poder estar en presencia, Señor Jesús, de su santa y bendita voluntad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre amado por tu gracia, por tu amor, porque sabemos que sin usted, Señor, como también sin la gracia y la misericordia del Señor, nada podemos hacer. Guíanos, Señor, en este tema. Padre Santo, Señor, yo me presento como siervo inútil ante tu presencia.
Padre amado Señor, sabiendo, Padre Santo, que usted nos guiará, nos instruirá, así también abrirá nuestras mentes, nuestros corazones para poder enseñarnos, que sea de mucha y rica bendición espiritual y edificación también de nuestras almas. Bendiga a cada uno de los hermanos, podríamos decir también amigos en la fe, Señor Jesús, hermanos también de la casa de oración Aposento Alto, y a todos los que se nos unen en esta hora para poder escuchar de tu palabra. Yo te pido, Padre, que bendigas a mi familia en particular, que ha sido muy fiel, Padre amado, en poder, Padre amado, constantemente, Señor Jesús, ver estos capítulos, ver, Padre amado, estos programas que sean de mucha edificación. Yo me gozo en el Señor, porque sé que, Padre amado, es una alternativa, es una ventana, pero una ventana de bendición, Señor, para todos los que quieren, Padre amado, escuchar de tu bendita palabra. Bendígalos, Señor. Guarde también, Señor, a cada uno de nosotros. Haz, Padre amado, Señor, que nuestro corazón esté abierto para poder escuchar de tu santa y bendita palabra, y que seamos edificados, que seamos bendecidos en esta hora, y que también, Padre amado, que su santa y bendita voluntad nos dirija, Señor Jesús. Lléganos, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, Señor Jesús. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Es también dentro de esa importancia que nosotros como cristianos en la fe alabamos y bendecimos al Señor, porque sabemos que es un camino real, un camino glorioso. Es más, las personas cuando son transformadas en el Señor, no son transformadas por el dogma o la religiosidad que muchas veces que el mundo muchas veces cree que nosotros lo hacemos. En realidad, la transformación que va desde una persona que conoce al Señor es un cambio continuo. Es decir, es una transformación que se va haciendo gradual también en el tiempo. Nosotros tenemos una confesión, nosotros confesamos a Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos a Él en nuestro corazón, pero Dios en el tiempo también y en el propósito que Él tenga con nuestras vidas, nos va transformando, puliéndonos. Es así como el ejemplo del oro en el crisol, que muchas veces cuando los mineros descubren principalmente este mineral tan precioso y dicen, oh, hay oro, no es la pepita de oro que quizás usted se imagina, o lo que nosotros muchas veces vemos en un anillo reflejado, sino que ven una piedra, una roca muy grande y que tiene que ser principalmente pulida para llegar al objetivo, o para llegar al propósito de lo que muchas veces es negociable y bien enriquecedor. Es así también en nuestras vidas. Dios mira nuestro corazón, Dios mira el propósito que hay en sus vidas, también es la mía, y de ahí en adelante el Señor va transformando nuestra historia, nuestro caminar, nuestro propósito. Es así también que en este propósito el mundo no ha hecho principalmente caso a esta transformación. Constantemente ha estado negando el caminar, ha estado constantemente también rechazando su palabra, y esto no es ajeno a hoy, sino que ha hecho constantemente durante el tiempo, ha ido haciendo una tras otra instancia para poder negar principalmente de su amor, negar en este caso las instancias que Dios te establece por su palabra, y no es producto principalmente de la falta de veracidad por medio de la santa palabra del Señor, sino que básicamente por lo que tienen ellos en sus corazones. Aquí no es el tema de la falta de evidencia, como le decían un gran científico también cristiano, sino que pasa también por la inmoralidad que hay en nuestros corazones, por la falta de amor, por la falta de gracia de Dios en nuestros corazones. Es por ello que Pablo, sabiendo de esta situación, le encarga principalmente a su discípulo Timoteo, que no tan solo en el capítulo 3 se establece, sino que además también le da otra serie de recomendaciones que están asociadas a la lectura, a la palabra y a la sana doctrina del Señor. Es así que en el capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo, él establece esta peligrosidad que está asociada también a los postreros días. Es decir, vendrán en aquel tiempo postreros y malos días. Pero esos postreros y malos días no significa que de alguna u otra manera será el final de la iglesia. O sea, no tan solo engloba un contexto en el cual como cristianos nosotros sabemos, sino que abarca la totalidad de la misma desde el día de Pentecostés, es decir, cuando hubo el derramamiento del Pentecostés, ahí en el aposento alto, bendito sea el Señor. Es así, desde ahí en adelante,
hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, todo este contexto que nosotros hoy día estamos viviendo es parte también de lo que se entiende como postreros días, y de ahí, mis queridos hermanos, el punto que hace inflexión no es que habrá tiempos difíciles solo cuando la iglesia era de alguna u otra manera perseguida en los primeros tiempos, sino que más bien es hasta que el Señor regrese en gloria y majestad. Y esta prevención tenemos que tomarla desde un punto de vista muy, muy cercano a lo que significa estar en la intimidad con Cristo. Ya que una iglesia, cuando no tiene intimidad en el Señor, no busca principalmente de estar en comunión, no tan solo en la oración, sino que también en la palabra, en hacer caso también a los mandamientos, se nota. Es una iglesia disoluta, una iglesia fría, una iglesia que muchas veces también cuesta creer si es iglesia o no. Y es eso lo que el Señor en esta hora nos llama a analizar de los postreros días. Es así también como el comentarista, y esto obviamente sacado también de una de las charlas que se hacen en el seminario teológico a nivel norteamericano, el destacado comentarista William Hendrickson dice que en cada época de la historia habrá una temporada en que los hombres se niegan a escuchar de la sana doctrina, como la historia sigue adelante hacia la consumación, y esta cada vez se va a ir empeorando. Es decir, que constantemente el rechazo del Señor va a ser al punto de no tan solo negar, sino que también de no creer, sino que de no aceptar, y así sucesivamente. Cada situación o cada luz de lo que son tiempos difíciles o postreros no quedan ajenos a nuestra realidad. Y es así también que a la luz principalmente de lo que vemos hoy día en la sociedad, vemos una sociedad que está constantemente ideologizada, una sociedad que de alguna u otra manera cobra más sentido a los de derechos que a los deberes, que principalmente a ser responsables no les gusta, sino que es mejor exigir. Una sociedad que de alguna u otra manera engloba una falta principalmente de carácter respecto a situaciones que son las que hoy día principalmente también vemos, con un poco de indiferencia, con un poco de miedo. Y esto obviamente que ha cultivado también en nuestros jóvenes, también inclusive en nuestros líderes de iglesia, y por qué no decirlo hoy día también en los niños. Porque básicamente es eso lo que hoy día principalmente nos preocupa. Y estas situaciones y prácticas que han ido ideologizando principalmente la enseñanza de los que muchos hoy día son nuestros compatriotas, son aborrecidas por parte de la palabra del Señor y van en contra también de lo que Dios establece por su palabra, involucrando, mis queridos hermanos, a los niños. Y esto es lo grave del asunto, porque la palabra de Dios en distintas partes nos enseña. Nosotros no podemos ideologizar a los niños. No podemos estar metiendo cosas en la cabeza que son contrarias a la fe de Dios, ni tampoco aceptarlas. Es así que una de las cosas que son principios elementales del Señor, porque su palabra lo establece, son realidades no tan solo bíblicas, sino que son realidades biológicas, que se comprueban, que son medibles también, y que, mis queridos hermanos, se han mantenido durante la historia. El tema que hoy día se establece como verdades relativas, como un concepto de verdad, mis queridos hermanos, y cuesta mucho explicarlo, porque una verdad relativa realmente no existe. O la cosa es verdad o no es verdad. O es blanco o es negro. Pero hoy día el mundo ve todo desde el punto de vista de la verdad como algo relativo. Es decir, usted en su opinión tiene su verdad. Yo también en esta esfera, quizás en este caso protestante, tengo una verdad. Y así cada uno de nosotros tenemos una distinta verdad. El problema es que esas verdades están muchas veces lejos de lo que busca la palabra del Señor, porque la palabra del Señor mantiene una verdad que es inquebrantable en el tiempo. Y es eso lo que quieren de alguna u otra manera borrar de nuestras vidas, borrar de nuestra enseñanza, borrar inclusive de nuestra propia fe, y de poder proclamar este bendito y glorioso evangelio. Y con respecto a esto les quiero presentar una idea de desconstruccionismo de estos tiempos peligrosos, y que Pablo muchas veces también lo habló, porque una de las características de esto es que son contumaces, o sea, son amadores de sus propios deleites.
Inclusive Pablo también, lo que hemos leído, una de las características que también hablaba, y esto era parte también de la propia palabra, eran principalmente impetuosos, que tienen apariencia de piedad, implacables, mis queridos hermanos. Son de alguna u otra manera amadores más de los deleites que de Dios. Y de todo este tema niegan la eficacia de la propia palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es por ello que esta idea de desconstruccionismo, que fue llamada principalmente por su fundador Joseph Overton, hoy día conocida también como su gran teoría llamada la ventana de Overton, es una teoría política que de alguna u otra manera describe, por medio de una ventana o de un estrecho, de permitir de lo que antes no era aceptable o que era rechazado, hoy día decir que sí, debemos aceptar, debemos decir que sí, que efectivamente lo que se antes hacía era un acto discriminatorio, un acto que iba en contra también de todo lo que nosotros conocemos como sociedad, y de lo que antes sí se rechazó, hoy día tenemos que permitir. Y en esa permisividad se permite todo, mis queridos hermanos. Todo, lo que sea para poder conseguir el poder. Todo para poder conseguir estar en una esfera política, una esfera económica, inclusive, mis queridos hermanos, en una esfera educacional. Y esto lo vivimos en carne propia y por experiencia propia, mis queridos hermanos. Y toda esta ideologización son parte también de lo que queremos llevar en este humilde programa, que es cómo legalizar lo peor. Porque al final de cuentas, en estos últimos tiempos, y así como Pablo se nos enseñaba a Timoteo, hemos podido también ver por medio de la palabra que estos tiempos van a ser contumaces, implacables, y quizás han repetido la historia, pero que hoy día han proliferado en esta esfera de verdades relativas, pero que a la luz de todo esto atentan contra nuestra fe, atentan contra la palabra del Señor, y además también abre un montón, mis queridos hermanos, de maldiciones que van contrarias y que son abominables y aborrecidas por parte de Dios y por medio de su palabra. Es así que los quiero llevar un poco a explicar principalmente este tema, porque es interesante también ver la perspectiva y qué significa la ventana de Overton, mis queridos hermanos. Como usted verá ahí en la pantalla, va a aparecer una imagen donde usted puede, por ejemplo, reflejar acá. Si se da cuenta, aquí parte también de un televisor, que es como una cámara que se está por lo menos viendo. Y si se dan cuenta, el hombre que está a la izquierda, como ahí yo lo estoy señalizando también en el mouse, se fija, está atacando al hombre de la derecha. Pero cuando vemos el contexto de la realidad, que nos enfoca y vemos a qué se trata, se va a dar cuenta que esto es todo lo contrario. El atentado acá parte por esto, por hacer creer, mediante engaños, como también este tipo de teorías, una verdad que en definitiva no es verdad, y que tiene una arista, mis queridos hermanos, de aceptar lo que antes era rechazado. Por ello, la ventana de Overton significa eso. Es una ventana política que sirve para poder desconstruir culturalmente, ya sea sociedades, educación, inclusive hasta la propia religión, lo que antes era rechazado, ahora ser aceptado, y donde hoy la sociedad exige a los representantes que se establezcan como sus propuestas o prioridades a, en este caso, legislar. Es decir, que ahora ya no basta tan solo con decir y rechazar principalmente el mensaje del Señor, sino que ahora necesitamos como sociedad que esto se establezca como ley y como verdades que son para nosotros y nuestra propia conveniencia carnal sean beneficiosas. Bendito sea el Señor. Es importante que esto usted lo tome con cuidado, porque es un proceso que va de manera gradual. Es un proceso que contempla tiempos, etapas y espacios que dentro de la historia están muy bien pensados. Esto no es al azar, es un tema planificado, y esto lo podemos ver en distintas aristas. Pero una de ellas, de las que nos llama bastante la atención y de las que queremos también enfocar esta idea, es básicamente qué es lo que ha pasado con esta ventana y sus procesos de cómo estos se han ido proliferando también en nuestra sociedad. Y aquí en Chile no es la excepción. En realidad, parte de este proceso es
básicamente es la idea de poder desconstruir principalmente lo que nosotros hemos formado, ya sea en principios valóricos cristianos, pero de los que hoy día proliferan desde un punto de vista también de una comunidad que no tan solo no cree, sino que quiere omitir y rechazar y pulverizar lo que se llama cristianismo. Es así como el proceso de la ventana de Overton, como yo se lo voy a exponer ahora y se lo vamos a mostrar también para que usted lo vea junto conmigo, mis queridos hermanos, es que permite, en este caso a los hombres o a la humanidad, tener mayor libertad, es decir, mayor libertad desde el punto de vista, en este caso permitido, a la menos libertad desde lo que antes se rechazaba. Es decir, desde pasar a lo indispensable, pasar a ser radical, después pasar a ser aceptado, después pasar a ser sensato, popular y a establecer políticas, mis queridos hermanos, políticas que estén asociadas también a legislar para que sea también entre eso popular, sensato, aceptable, radical y así sucesivamente. Es decir, lo que si yo antes tenía con mayor libertad, hoy día no tener esa libertad, y desde este punto de vista no hay esfera política que sea de alguna u otra manera clara a decir que esto no lo aplica. En realidad esto es transversal, pero lo que preocupa son las etapas. Porque dentro de estas etapas que se establecen en esta esfera, la primera se establece como algo indispensable a lo radical. Es decir, que si antes no había necesidad de legislar este tipo de situaciones, después pasa a ser de alguna u otra manera radical y decir, bueno, hay que identificar y hay que decir por qué no. Pero después de esa situación, de ser radical, pasa a ser aceptable. Y ojalá que en esta esfera haya muchas áreas científicas y que sean también comprobadas para poder, en definitiva, poder de alguna u otra manera proliferar respecto, en este caso, a ser medible, a ser comprobable. Es decir, que si una organización de salud o un grupo de psiquiatras o de científicos aprueben esa situación, con mayor razón tiene que ser aceptable, porque está medido, porque está comprobado. Porque es más, hoy día desde el mundo secular, desde la academia y de muchas otras cosas, se dice que si es científico es porque es verdad. Es decir, no porque lo diga la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene muchas contradicciones para el mundo. Pero si el mundo científico lo dice, claro, eso sí es aceptable. Situaciones que obviamente reniegan la verdad absoluta, la verdad inerrante que hay por medio de la palabra, porque la palabra, mis queridos hermanos, no contempla errores. Y nosotros creemos en eso. Proliferamos también, y no tan solo eso, proclamamos que la palabra de Dios en su tremenda sabiduría, mis queridos hermanos, es mucho más actualizada que el diario de mañana por las mañanas. Porque todas estas cosas no son al azar. Y muchas escuelas inclusive o institutos teológicos hablan respecto de estas verdades, pero algunos inclusive hasta dudan respecto de su principalmente proceder, de que si la Biblia principalmente se equivoca o no. Pero bueno, en el mundo científico el mundo dice, no hay dudas al respecto. Entonces, esta etapa que de lo radical pasa a ser aceptable, mucho juega también la parte científica. ¿Y por qué no hablar desde el punto de vista aceptable y sensato? Cuando le agregamos más sociabilidad, cuando le agregamos más amor, cuando le agregamos palabras como empatizar, principalmente en el amor y en la proliferación principalmente de estas cosas en quienes hoy día necesitan de esto. Porque, ¿por qué mirarlo tan así? ¿Por qué mirarlo tan radical, mis queridos hermanos? Puede siendo ser más aceptable o sensato. Y de lo sensato a lo popular, si se fija. Es decir, cada vez vamos bajando el estándar que de alguna u otra manera anteriormente quizás se rechazaba, y que de ahí se va avanzando desde lo sensato a lo popular, y de toda esta situación, mis queridos hermanos, pasa a ser político. Es decir, ya no es una situación que queda en lo sensato, sino que hoy se necesitan hacer leyes para que se pueda legislar. Y que estableciéndose como una ley, obviamente que para una nación pasa a ser como una verdad absoluta, en su conveniencia y en su manera también de proceder. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si se da cuenta, 5 etapas que se van proliferando, 5 etapas que se van avanzando, y que a la luz principalmente del Señor nos exponen a eso. Tiempos difíciles, tiempos postreros que no se tienen que mirar con esa
podríamos decir inocencia, o que mucha también, podríamos decir también indiferencia, de lo que hoy día nuestros líderes principalmente presentan. ¿Qué sacamos con leer tanto la palabra? ¿Qué sacamos con meternos tanto en la sociedad si Cristo transforma las vidas? Pero si, mis queridos hermanos, eso no tiene que caber en la menor duda de los cristianos. El tema es cómo nosotros defendemos nuestra fe. Cómo nosotros marcamos principalmente esta defensa si no lo estudiamos, si no la analizamos, si no las presentamos ni las ponemos también al mundo que tanto necesita del Señor. Es por ello que se hace indispensable, mis queridos hermanos, que estos temas se hablen. Porque si a la luz de la Escritura nosotros lo dejamos, la importancia es, entonces, ¿qué defensas estamos haciendo? ¿Qué podríamos decir, qué instancia podríamos decirle al Señor, estamos defendiendo tu palabra, defendiendo tu camino, si nos quedamos enmudecidos principalmente en nuestras cuatro paredes? El Señor no nos mandó a establecer templos, ni tampoco estructuras de alguna u otra manera que el hollín y la polilla se los va a corromper de alguna u otra manera a ellos y todas sus construcciones. Dios nos manda a proclamar de la verdad. Y esta verdad está establecida también a que nosotros seamos luz, seamos sal, pero que seamos una sal no, como decíamos en el capítulo anterior, no principalmente guardada en el salero, sino que seamos una sal expuesta para el mundo, que sazone de estas grandes verdades, que antes de que estas situaciones, o que si ya están ocurriendo, se establezcan en nuestra región, advertirlas, mis queridos hermanos y amigos de la fe, para que no caigan principalmente más de lo que ya se puede decir. ¿Cuántos jóvenes hoy día, o cuántos adultos confundidos con estas situaciones? Cristianos que se dicen ser, que dicen no hay que mirar principalmente el gusto ni la tendencia, porque Dios nos ama, porque Dios es amor. Pero se les olvida, mis queridos hermanos, que dentro de las cosas que se establecen en las palabras, hay muchas de las cosas que Dios Padre, por medio de su palabra, estableció como prohibidas, como aborrecidas. Es decir, que en el reino de los cielos no va a proliferar, en este caso, personas que de alguna u otra manera sean aborrecedores principalmente a la palabra. Y una persona aborrecedora a la palabra es alguien que no quiere aceptarla, que no la aplica, y para qué hablar, que no tiene una intimidad cercana con el Señor. No caigamos en esto. No miremos estas cosas de alguna u otra manera con esa inocencia, porque Dios nos va a hacer responsable tarde o temprano. ¿Para qué hablar de los líderes? No hay que quedarnos en nuestro lugar de confort. Tenemos que seguir trabajando, hablando de estas verdades donde quiera que estemos. Porque no existe, mis queridos hermanos, que un cristiano sea en el mundo una cosa y en la iglesia otra. El cristiano es luz en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, en todas partes. No hay doble, ni tercera, ni cuartas caretas. Nosotros no somos actores. Nosotros somos hijos de Dios, que hacemos las cosas en torno a su santa y bendita voluntad. Pero esa bendita voluntad tiene que ser estudiada, analizada por medio de la palabra, analizado el contexto de cómo nos está viendo, ponernos en alerta, con nuestra armadura de la fe, con todas nuestras herramientas para poder también hacer combate en este tema. Días de atrás veía como un pastor amigo establecía también, mis queridos hermanos, todas las partes de la armadura principalmente de Dios. Temas que son muy interesantes, pero a la luz hoy día de las Sagradas Escrituras no todos tienen interés y no todas las iglesias tienen ganas de poder aprender, porque las iglesias están hoy día acostumbradas a que se les hable solo de bendición. Y es ahí donde culturalmente estamos cayendo en esto, en los postreros días, amadores de los deleites, amadores de estas verdades, que a la luz del Evangelio, mis queridos hermanos, y a la luz de la palabra, Dios las aborrece. Bendito sea el Señor. Es así como los quiero llevar al ejemplo, mis queridos hermanos, de esta ventana de Overton, y con un tema que es muy controversial. Y que me gustaría también, con los antecedentes históricos, y establecerlos hoy día, mis queridos hermanos, en el presente, usted se va a dar cuenta cómo esto se ha ido evolucionando en el tiempo.
Le decía yo que esta idea política no es una idea inmediata, es una idea que va pasando etapas, pero que necesita también de tiempo. Y es por eso que este ejemplo que voy a dar está también muy asociado a esta abertura o a esta ventana que se le llama, que es una ventana obviamente ideológica, política, pero que a la luz principalmente de lo que hoy día vive la sociedad, se ha ido metiendo, y hoy día es parte también de una realidad que dicen algunos, no hay por qué negarla, pero resulta que por la propia palabra se contradice. Mis queridos hermanos, el ejemplo que les quiero llevar es de la homosexualidad. Y hoy día de esto y de sus derivados. Es decir, de cómo esto de alguna u otra manera ha ido proliferando, y parte también de este mensaje va a ir pasando etapa tras etapa para poder, en definitiva, ir proyectando cada una, en este caso, de esta explicación. Y si usted aquí se da cuenta en esta exposición, fíjese bien que la primera etapa que vamos a hablar acá de la homosexualidad y sus derivados es que en 1948 la Organización Mundial de la Salud había publicado, mediante la clasificación, en este caso multiaxial, de los trastornos psiquiátricos del niño y adolescente, que es podríamos decir, un boletín llamado el CIE número 6, que es la primera versión que se dio en 1948, donde se incluía en estas clasificaciones la homosexualidad como una desviación sexual, es decir, una enfermedad mental que se suponía que reflejaba un trastorno de personalidad subyacente, es decir, no tiene evidencia, no tiene base, no tiene de alguna u otra manera una idea de poder tener claridad respecto también a esta postura. Y esta clasificación, que cuenta con múltiples también reportes y que inclusive la propia Organización Mundial de la Salud en su tiempo, en 1948, había establecido, esto pasó a ser un contexto de la primera etapa llamada radical. Es decir, de lo que antes se rechazaba hasta ese entonces de manera clara, ahora ya se mantiene, pero se tiene que explicar por qué radicalmente se tiene que rechazar. Estas oposiciones no tan solo se mantuvieron, sino que además fueron avanzando, mis queridos hermanos. Y como usted puede ver también en la siguiente etapa, avanzó en este caso a la segunda y tercera etapa, donde establece el término de aceptable y sensato. Es decir, aquí nosotros estamos ya viendo la segunda y tercera etapa en su claridad, ya que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría, como usted lo puede ver acá en su logo también de American Psychiatry, de la Asociación de Psiquiatría Americana, había eliminado de su manual diagnóstico como psicopatología, y explicada también por Alenka Tomisic, académica también de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales acá en Chile, había sacado principalmente esta patología y ya no lo hablaba como una enfermedad, sino que lo hablaba como una orientación sexual diversa con una variante humana no patológica. Es decir, de lo que antes era enfermedad, hoy día es una orientación diversa como una variante. Es decir, pasamos a ser aceptable el uso y sobre todo también la práctica del homosexualismo, y además también hacerlo sensato en nuestro propio lenguaje, no tan solo a nivel país, sino que también a nivel mundial, ya que bueno, Chile se destaca por siempre copiar este tipo de instancias. ¿Sí se fija? Entonces, básicamente la idea que después proyecta principalmente estas etapas pasa después a determinar en la etapa número 4, que es la etapa más proliferante del homosexualismo, que fue una etapa más popular, donde en la década de 1990 la Organización Inclusive Mundial de la Salud, la misma que radicalmente, y podríamos decir acá, 42 años antes, en 1948, lo había definido como una enfermedad, en 1990 eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y deja de ser enfermedad. Es decir, hoy día es una clara patología. Bien, y de esa patología, este proceso hizo eliminar una de las formas más importantes de discriminación. Es decir, ya el lenguaje cambia. Es decir, se va de alguna otra manera viendo cómo este avance, desde lo que antes se rechazaba, hoy día se pasa a ser también, mis queridos hermanos y amigos en la fe, pasa a ser hoy día también un asunto que no se puede tocar como una discriminación. Es decir, por el solo hecho ahora de decir que esto ya no es enfermedad, tampoco no podemos discriminarle.
Bendito y alabado sea el Señor. Es decir, esta discriminación se tiene que ahora culturizar a la población sexual y además también ojalá desde los niños, adolescentes y así sucesivamente. Porque como pensamiento popular se tiene que ir proliferando, y la idea de esto, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, es que esto sea permanente en el tiempo. Es decir, todo este tipo de prácticas son a la luz principalmente de la palabra del Señor, hoy día parte importante también de poder también derivar. Es más, en el año 2018, como usted lo puede ver ahí en su pantalla, la misma Organización Mundial de la Salud, en términos también populares, si se dan cuenta, ya cerca de 38 años, 28 años, disculpen mis queridos hermanos, que se fueron proliferando esta idea popular. En esta publicación del 2018 lanza una nueva clasificación de enfermedades donde elimina ahora no la patología, sino que además la incongruencia de género o la transexualidad de la clasificación de los trastornos mentales, dejándola en una categoría de disfunción sexual. O sea, enfermedad, después patología y ahora es una disfunción solamente. Y esto nos choca directamente a nuestra conciencia, ya que en la conciencia de nosotros y lo que hemos leído y de lo que Pablo principalmente advierte a Timoteo en su palabra, le dice que en los postreros días vendrán estos tiempos peligrosos, y sobre todo en que estas personas, por no querer transformar su vida a Cristo, por no querer, mis queridos hermanos, seguir la senda del Evangelio y seguir la senda de la verdad, amarán más sus deleites más que a Dios. Y que Dios nos guarde de esta situación. Y que Dios nos haga cada día, mis queridos hermanos, más fuerte en esta etapa. Es por ello que una de estas cosas que a la luz principalmente del Evangelio nos lleva y nos toca, porque principalmente, mis queridos hermanos, hoy lo que más hay en el mundo de esto es la palabra discriminación, la palabra, en este caso, incitación al odio, la palabra inclusive también tolerancia, que muchas de estas cosas no eran, mis queridos hermanos, anunciadas en tiempos antaños, porque a la luz de tiempos antaños no eran ni siquiera tema. Pero hoy día, más allá de ser un tema, no tan solo se ha ido bajando el estándar de moral, sino que además también se han ido proliferando para poder legislar y establecerlo como una verdad imperativa, que es una característica inclusive de la ley, donde hoy día, mis queridos hermanos, nosotros como fe los tenemos, podríamos decir, muy confrontados. Y es por ello que hoy día de estas cosas no podemos nosotros quedarnos callados, no podemos nosotros evitarlas. Y es parte también de nuestro mensaje, de nuestra proliferación, de ver cómo estas etapas han ido de alguna u otra manera atentando nuestro caminar, atentando nuestra fe y atentando también a nuestras culturas, que son basadas en principios, basadas en la palabra de Dios, basadas también, mis queridos hermanos, en lo que Cristo, en su ejemplo de vida, estableció en su sana doctrina para que nosotros siguiésemos. La verdad de Cristo es inquebrantable, inamovible, porque Él en su ejemplo lo hizo todo. Pero todas estas cosas, mis queridos hermanos, moda, lo que usted le quiera llamar, nunca han sido así. Pero si se dan cuenta, son etapas que se van avanzando. Y la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Y qué hace la iglesia respecto a esta situación? Mis queridos hermanos, más allá de envolverlo en preguntas, yo lo quiero también invitar en esta quinta etapa, que es la etapa también de legislar o la etapa política que se tiene, y mostrar también cómo esto en Chile se ha ido avanzando. Y por ello, mis queridos hermanos, que no podemos mirar esta situación con tanta indiferencia. Es por ello que les pongo en esta hora, ahí ustedes pueden ver ahí una publicación de nuestro hermano Kevin Valenzuela, que él parte también del equipo del rechazo que hubo también hace tiempo atrás también, y que muchas de estas anuncios y de estas cosas que él tiene en su página también, y que el Señor los bendiga desde ya, ha establecido también muchas de estas cosas que a la luz principalmente de las políticas públicas se establece. La que usted ve acá, que es ella, principalmente la directora de, en este caso de la
de la Defensoría de la Niñez, que es la señora Patricia Muñoz, establece este pensamiento y que lo ha ido de alguna u otra manera proliferando en sus políticas. Y es parte de este pensamiento que ella dice que la religión u orientación sexual no eran temas en que uno decidiese. Siento que debes empoderarte y volar y saltar todos los torniquetes, que es parte también de la música que el otro día sacaron también, y que es producto también de una revolución o la incitación que hace para poder que los niños como también los adolescentes hagan ese tipo de cosas. Toma mi mano y caminaremos juntos a la revolución. Así de claro, estamos creando nuestra propia rebelión, instancia que se paga con nuestros propios fondos, con nuestros propios recursos de Estado, y que de alguna u otra manera están ideologizados en una mente donde lo más que tienen no es tan solo la defensa, sino que lo que más impulsa en ellos es principalmente su ideología, basada también en el rechazo de lo que es principalmente la palabra del Señor. Es así también como al lado derecho yo le muestro ahí la publicación que hace el Móvil, que es el movimiento de bisexuales, homosexuales y de acá de nuestra nación, donde en su diario principalmente establecen que la Defensoría de la Niñez, que está liderada por esta, en este caso, directora, y que también en parte incide en muchas de las políticas que están establecidas en el Sename, como también en otras cosas, hacen con el Móvil en conjunto, acuerdan medidas conjuntas para igualar el consentimiento sexual entre adolescentes, homosexuales y heterosexuales. Y aquí un poco me quiero detallar. Es decir, que la idea de ellos de poder legislar lo más pronto posible es que ya no exista el término de pedofilia, por ejemplo, en el caso de que alguien siendo homosexual mayor de edad pueda meterse con niños de 12 o de 14 años, inclusive con menores. ¿Por qué no? Porque la idea es impulsar que de alguna u otra manera de carácter político esto sea una prioridad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, y que el Señor nos mantenga percibidos de estas situaciones. Por eso, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿quedamos impunes ante esto? ¿Quedamos indiferentes, mis queridos hermanos, como hijos de Dios? ¿Como compatriotas también de esta nación? Mis queridos hermanos, es importante que abramos los ojos, que le analicemos con los ojos espirituales y veamos que esta situación, cómo está proliferando en el escenario de la tierra. Nuestro Dios sabe todos sus pensamientos y pesa todos los corazones. Y sabemos que por parte de la palabra del Señor, nuestro corazón dice que es perverso y engañoso. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Pero sabemos que por Dios van a ser nuestras almas pesadas en el día del juicio. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque para esta gente no está en sus pensamientos el agradar y bendecir a Dios, pero van a hacer todo lo posible para poder opacar su libertad, su enseñanza, su manera principalmente de adoctrinar a sus hijos, porque ellos lo que quieren es impulsar de alguna u otra manera que el Estado sea el garante del dominio principalmente, y no tan solo eso, de la educación que sus hijos reciban. Es decir, que si más adelante usted ve que los colegios o en alguna otra parte estén incidiendo en la educación de sus hijos y usted nada puede hacer, no se preocupe, es parte también de las etapas que se están viendo desde esta idea política llamada ventana de Overton. Mis queridos hermanos, por eso tenemos que estar más aferrados que nunca al Señor, a la palabra, a la verdad, al estudio inclusive exhaustivo, serio del Señor. No tan solo quedando en estudios de 4 paredes o establecidos por distintas directrices y que se canalizan como una idea unísona que se tiene que mantener a nivel nacional e internacional. Mis queridos hermanos, la revelación, ¿dónde queda en esos espacios? ¿Dónde queda de alguna u otra manera el desarrollo directo que tiene la persona en la intimidad de Cristo, en la oración del Señor, y que sea también por ello el Espíritu Santo tocado y revelado para que pueda enseñar, proclamar y bendecir en la libertad que Dios nos da para poder decir las cosas por medio de la palabra del Señor a todo aquel que necesite? Pero estamos tan enseguecidos en nuestras propias ideas que muchas veces desviamos lo importante de esto. Estamos entregando en bandeja, mis queridos hermanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en bandeja estamos entregando a este tipo de situaciones,
y enseñanza que de seguro que sus abuelos, sus padres, o que quizás de gente que ya partió del escenario de la tierra, jamás pensaron que iban a pasar, pero que hoy día son verdades que tenemos que respetar, que tenemos que decir sí a todo, porque Dios es amor, porque Dios no consume a nadie. ¿Cómo es posible que Dios pueda tener odio? Imagínense, eso es lo que he visto yo de cristianos. ¿Cómo es posible que Dios tenga odio con los homosexuales? Mis queridos hermanos, no es que Dios tenga odio con ellos en particular. Dios, mis queridos hermanos, no acepta el pecado. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es pecar, mis queridos hermanos. No, porque es algo que va contra su propio ser, contra su propia naturaleza. Y por causa de ese pecado tuvo que entregar a su Hijo, Jesucristo, mis queridos hermanos. Y tuvo que ver morir en la cruz del Calvario, principalmente por el pecado de toda esta humanidad, por el rechazo constante. Estas personas, mis queridos hermanos, no buscan eso. No buscan eso, mis queridos hermanos. Y es por eso que en esta hora yo lo invito a usted, mis queridos hermanos, a hacer hincapié en este asunto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así que otros ejemplos, mis queridos hermanos, también se proliferan en este tipo de enseñanza, porque no tan solo se ven desde el punto de vista de la homosexualidad. En realidad queríamos enfocarnos más en esto porque es parte de lo que Dios te ve. Pero también, mis queridos hermanos, hay otros ejemplos. Por ejemplo, como se lo señalo ahí, está ahí también el ejemplo de la eutanasia. Es decir, ponerle corte a la vida de alguna persona que quiere morir y que hoy día se legisle para que esto sea permitido, en todos los sentidos de la palabra. Mis queridos hermanos, también está la ideologización que está asociada al aborto. Es decir, que si no tiene usted la capacidad de poder engendrar a su hijo, es mejor que no lo tenga. Y que como se señala ahí, en la imagen, usted lo pueda matar. Que usted tiene el derecho de matar a una persona inocente. Y fíjese que la eutanasia como el aborto son prácticas aborrecidas por medio de su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Muchas de las cosas que Dios aborrece es la mano inclusive de derramadora de sangre inocente, mis queridos hermanos. Y es algo estipulado en la palabra del Señor. Y en otro ejemplo más que le puedo dar, mis queridos hermanos, es el canibalismo. Es decir, ¿que usted cree que esto no puede que pase? Mi hermano, así como se puede proliferar una idea que quizás hoy pueda ser rechazada, más adelante, si esto se permite avanzar, puede ser perfectamente aceptable, popular y legislar a la vez. Esto no tiene contemplación ni colores políticos. Esto es algo que a la luz principalmente del juego de Satanás, mis queridos hermanos, es algo que juega muy, muy bien. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Amén. Es por eso también, mis queridos hermanos, la interrogante que todos nos hacemos. Porque si usted ve hoy que la maldad está creciendo de manera estrepitosa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la iglesia del Señor? ¿Qué necesita la iglesia del Señor hoy día estar más enfocada? Y es por eso, mis queridos hermanos, que también me permito también exponer qué es lo que debiésemos nosotros hacer como iglesia. Por ello, la iglesia del Señor no debe por ningún momento, por ningún motivo, mis queridos hermanos, aceptar o cambiar nuestros principios bíblicos. Lo que diga la palabra es lo que tenemos que predominar nosotros. Tenemos que alejarnos de todo este tipo de pensamiento ideologizado y cuestionarlo, medirlo, probarlo. ¿Esto está acorde con lo que dice la palabra? ¿Esto está acorde con lo que dicen nuestros principios bíblicos? ¿Será agradable para Dios? Bendito sea el Señor. Y apartarnos también para Dios en intimidad y mucha palabra del Señor. Mucho escudriñamiento. Ojalá, mis queridos hermanos, muchos estudios profundos de estos temas, amparados principalmente en la palabra. Ya que en Isaías 5:20, inclusive el profeta se lo señaló al pueblo de Israel. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Mis queridos hermanos, sigamos la enseñanza de la cruz de Jesús. Y como se señala la imagen, mis queridos hermanos, veamos principalmente en ella el ejemplo que dio Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga este hermoso tema. Que el Señor nos vaya abriendo también nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales. ¿Por qué no también decir nuestras conciencias? Que veamos estas cosas con la seriedad que debe hacerlo un padre hacia sus hijos. Con la seriedad que debemos hacerlo como nosotros, como hijos de Dios, hacia Él, hacia la palabra. Que no seamos indolentes ni indiferentes a lo que hoy día están viviendo muchos de los cristianos y en las familias que hoy día están pasando por distintas situaciones complicadas en este punto de vista. Hay familias que se han destruido principalmente por la religiosidad. Y esto es producto de ¿qué? De la indiferencia en la enseñanza que hay. Personas que, más que enseñar a sus hijos, se preocupan por agradar a una institución, agradar a una misión, agradar a una corporación. Pero el primer deber que un padre o una madre tiene que tener es hacia sus hijos. La enseñanza prioritaria de sus hijos. No tan solo conformarse con lo que le pasan en la escuela dominical o en este caso en el servicio del día domingo. ¿Qué tanto de nosotros, de la palabra del Señor, transmitimos a nuestros hijos en nuestra intimidad? Mis queridos hermanos, somos responsables y tenemos que en esto ver estas cosas con la mayor, principalmente, madurez espiritual. O si no, vamos a seguir siempre siendo niños que queriendo incursionar en verdades, queriendo incursionar en el ámbito espiritual, vamos a estar quizás en la orilla del mar, jugando con la arena, en vez de estar batallando, y yendo en este caso hacia el mar, yendo a confrontar los peligros. Porque eso es lo que quiere el Señor, que veamos estas cosas con la madurez y la seriedad que compromete también la enseñanza del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor para que el Señor nos vaya bendiciendo también con este lindo y hermoso tema. Amén. Cierra sus ojos donde quiera que esté para elevar una oración. Señor Jesús, Padre amado, gracias. Muchas gracias, infinitamente gracias, Señor, le damos por este tema. Gracias, Señor, por darme también la posibilidad de compartir este tema con nuestros hermanos en la fe. Bendiga, Señor, a cada uno de ellos, sus hogares, su familia, mis hermanos, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy para que usted bendiga, Señor, a cada uno de sus vidas. Bendiga, Padre amado, también a todos los que han podido llegar principalmente a este programa, porque sé, Señor, que, Padre amado, lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Señor Jesús. Bendiga también a cada una de las vidas, sus familias, sus hijos, sus niños, Señor Jesús. Que, Padre amado, podamos tomar estas herramientas espirituales y que podamos también tener, Señor Jesús, esta enseñanza como parte también fundamental de nuestro propósito como cristianos en esta tierra. Que seamos luz, que seamos sal, que seamos, Padre amado, Señor, partícipes de proclamar esta gran verdad del Evangelio, Señor. Que esta gran verdad en la cual usted murió por todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestro rechazo constante hacia su palabra. Que seamos, Padre amado, Señor, sensibles a su llamado. Y que seamos, Padre amado, también, Señor, fuertes ante estas asechanzas, ideologías, cuánta cosa, Señor Jesús, que se levanta porque no nos hace bien. Nos corta la comunicación con usted, Señor. Nos corta la bendición que usted nos quiere dar. Bendiga a cada una de las familias, donde quiera que estén. Te alabamos y bendecimos, Padre. Cúbranos con su sangre poderosa y bendita, de la mollera hasta la planta de los pies. Bendíganos, Señor. Y desde ya, Señor Jesús, sea siempre en nuestros corazones el centro de todas nuestras vidas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Donde quiera que esté, mis queridos hermanos, glorifiquemos y bendigamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga y guarde también este tema. Los quiero invitar a escuchar otro tema musical, que es un tema también que nos llama mucho, más que llamar la atención, nos bendice mucho. La alabanza Miré a Jesús, interpretada por el Coro Nacional de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Los quiero dejar también con esto, para que tengamos la mirada en el Señor.
Que sea de mucha bendición esta alabanza, para poder después ir cerrando este último ya capítulo número 30 también del Lumbrera Nuestro Caminar, de esta temporada del año 2020, y desde ya que sea con esta alabanza muy, muy bendecido. Que el Señor, mis queridos hermanos, les bendiga.
Bendito sea el Señor. Qué hermosa alabanza, miré a Jesús ahí entonada por el coro nacional de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, así que esperando también en el Señor que sean muy bendecidos. Él ya pagó la deuda que yo aún tenía, decía la palabra, porque Él sufriendo en la cruz por mis pecados, Él padeciendo por todo ese dolor, hoy día lo que nos queda a nosotros es servir y alabarle, por recibir esa gracia inmerecida, bendito sea su nombre, porque hoy día nos dio la claridad y la luz que tanto necesitamos para buscar día a día más de su bendito y glorioso Evangelio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis queridos amigos, hermanos en la fe. Un gran y cariñoso saludo a todas las familias que se unen, a nuestra hermana Anita Torres, a su hija Maite, a los hijos también de nuestra hermana Gabriel, Gaspar, nuestra hermana Pile allá en el sur, a toda la familia allá, esperando que en el Señor sean muy muy bendecidos. Nuestros hermanos de Aposento Alto también, que siempre nos saludan, nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Adriana también, que siempre se nos ha unido en varios programas, a mi esposa Karina, a mis hijos en general, a mis hijas Simone, a mi hijo Lucas, que siempre están atentos también a estos programas. Que Dios les bendiga y les guarde. Sabemos que ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso muy bendecido para la gloria del Señor. Una ventana de bendición. Ha sido estos 30 programas también de Lumbrera Nuestro Caminar, y que el Señor ha permitido por gracia y misericordia. Que el Señor les bendiga, junto también de bendecir a nuestros hermanos y pastores también en la fe que se han unido en diversos programas, a nuestro pastor Pedro Quiroga, a nuestro hermano Pablo Silva también, bendito sea el Señor, a nuestra querida hermana Adriana, que hemos estado también en varios programas también compartiendo con ella, y que desde ya se está preparando también para la vuelta que viene también en el 2021, si Dios lo permite, de poder también seguir también con estos programas desde enero, si Dios quiere, en adelante. Así que bendiciones también a cada uno de mis hermanos. También bendecir en esta hora a todos nuestros pastores, consiervos también en el Señor, que siempre nos han saludado. Días atrás también recibíamos un cariñoso saludo a nuestro pastor Andrés Letelier, de allí de la iglesia de Requina. Bendiga también a su vida, a su familia, a su iglesia en el Señor. A nuestro pastor Ricardo, que también siempre se suman los saludos también. Que el Señor le bendiga y le guarde junto a la iglesia ahí en CCP. Así también a todos nuestros hermanos en el Señor, nuestro pastor Pablo Delgado acá de la iglesia de Restauración Pentecostal también. A nuestros hermanos también acá del sector, a la iglesia que está acá más abajo también. Que el Señor les bendiga, les guarde, esperando también en el Señor que sean también muy bendecidos, que les puedan también ojalá prontamente abrir sus templos y que puedan seguir alabando y bendiciendo al Señor. ¿Por qué no decirlo también a nuestros pastores y hermanos en la fe y todos los que se han unido también en esta sintonía? Nuestra hermana Claudia Espina también, bendito sea el Señor. Nuestra hermana Dortis también. Nuestra hermana también Rosemary. También nuestro amigo y también querido amigo también y hermano en el Señor Matías Milla, que días atrás también se tituló también de su título de administración de empresas. Así que muy bendecidos estamos también por esa instancia. Así que el Señor bendiga a él, a su familia, y además también a mi familia en la fe y a mis hermanos también en el Señor, y por sobre todo mi familia, que también que siempre se han unido en distintos programas, mi tía Orfelina, mi tío Héctor también, sus hijos en general. Yo bendigo también en esta hora a Gustavito ahí en Talcahuano, también a mi tía Gille, a mi prima Susan, que siempre se nos ha unido también en las diversas sintonías también. Bendiciones desde acá. Humildemente se lo deseamos a ustedes. Seguimos orando por ustedes, por sus vidas, por su familia, porque son también muy importantes para nosotros. Esperamos que en el Señor hayan sido muy bendecidos durante este año 2020 en estos 30 capítulos que hemos también lanzado también como la primera temporada de Lumbrera Nuestro Caminar, y esperamos también en el Señor que nos sigan también viendo en el retorno también de nuestros programas también en el 2021. Así que queremos también en el Señor entregar mejores condiciones, mejor adaptabilidad. Vamos a estar también haciendo algunas plataformas distintas, pero lo importante es para esto, para enaltecer y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, bendecir también y glorificar en estos temas también en el Señor, que son tan relevantes y tan importantes para poder exponer y dar también las glorias al Señor. Así que desde acá también un gran saludo también a cada una de sus vidas, y queremos orar para que el Señor les bendiga y les guarde también a ustedes, a su familia en esta noche, y además también en lo que prosiguen durante estos días. Amén. Así que desde acá le pido a usted que reverentemente incline sus ojos para poder elevar una oración de bendición.
Señor Jesús, gracias Padre por este programa. Gracias Señor Jesús por todos los que se nos unieron a esta hora. Bendiga a cada una de las familias mencionadas. Yo te pido Padre que usted las acorace, que las guarde con su sangre poderosa y bendita. Cubra Señor Jesús a cada uno, Padre amado, de mis familiares. Especialmente Señor a los que han fidelizado en la sintonía, que han estado constantemente viendo estos programas, que de seguro que van a ser de mucha edificación espiritual. Bendiga usted Señor a todos los que han sido partícipes Señor en estos 30 programas de esto Padre amado del hombre en nuestro caminar, de nuestros pastores como nuestros hermanos en el Señor. Bendiga a cada una de ellos, sus familias Padre amado. Bendiga usted Señor Jesús todo lo que vamos a hacer para su gloria, y que sea cada una de estas cosas sean de mucha bendición. Yo le pido Padre Señor Jesús que te bendiga a cada iglesia, a cada hermano, a cada indeciso Señor Jesús, que usted los toque, que los revierta, que Padre amado trate usted con él. Amonéstenos Señor Jesús, así como usted nos amonestó un día a nosotros para poder buscar más de su presencia. Oh, bendito sea el Señor. Su presencia Señor está aquí con nosotros. Gracias Padre porque su amor está siempre fiel en nosotros. Bendiga Señor a cada una de sus vidas. Bendiga a mi familia, a mi esposa Karina, a mis hijos, a mi hija Simone, a mi hijo Lucas Señor Jesús, que serán unos grandes siervos del Señor. Hablarán de tu palabra, te bendecirán Señor Jesús, así también como muchos hoy día te bendicen Señor. Yo sé Señor Jesús que tu venida está pronto, pero tenemos mucho que hacer. Bendiga Señor Jesús a cada uno de los que hoy día, Padre amado, han buscado principalmente de estos programas. Yo te pido una bendición muy especial a mi amigo Matías, a mi profesor y hermana en la fe, a mi hermana Claudia, Señor, a su familia, Señor, a sus hijas. Bendiga y guarde todo lo que esté pasando, Señor. Bendiga a nuestra hermana Dorty, así también, Padre amado, a nuestra hermana Rosemary, nuestra hermana Anita, todos los que siempre están en sintonía. Gracias, Señor Jesús, por estas misericordias. Gracias por estos 30 programas que usted nos ha bendecido con mucha, Padre amado, bendición, con mucha gloria. Lo hacemos para enaltecer su nombre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias al Señor doy, estoy feliz, estoy contento, porque es un proceso también que hoy día vemos desde el 2020, pero sabemos que en el Señor van a haber muchas bendiciones y muchas sorpresas también en el año que nos depara, si Dios lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Desde ya un cariñoso saludo a cada uno de ustedes y les deseamos las más ricas bendiciones, esperando que el Señor les guarde, les bendiga, y desde ya dejándolos siempre cordialmente invitados. Después en nuestra próxima temporada vamos a estar atentos también para anunciar por medio de Facebook como también de nuestras redes sociales de YouTube, poder también en este caso bendecirle a ustedes sus vidas y que puedan ver los diversos programas que tenemos para que usted sea bendecido. En el nombre del Señor le bendecimos desde ya humildemente su casa de oración Aposento Alto y su programa Lumbrera Nuestro Caminar. Que el Señor os bendiga desde acá. Su hermano Pedro Valenzuela González, les deseamos las más ricas bendiciones y que sea usted en la bendición del Señor resguardado, protegido en todo lo que usted le depare, y busque más del Señor. Búsquele antes que sea tarde. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Nos vemos. A través de este medio, Facebook Live, hemos presentado su programa Lumbrera Nuestro Caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Condujo nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Hemos disfrutado de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado desde las 22 horas. Dios les bendiga.